Vamos a preguntarle a un Sí. profesional, ¿no? Que quizás haya tenido que rendir su examen de ingreso a medicina, el doctor Alejandro Musacchio. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. ¿Ha tenido que rendir el examen de ingreso? Por supuesto. ¿En qué universidad? En la Universidad de Rosario. De Rosario. ¿Y está de acuerdo con esta política, con esta ley del ingreso irrestricto a las universidades? Yo creo que no debería ser irrestricto, o sea, tendría que entrar la gente que está realmente interesada en lograr entrar a estudiar medicina con una buena vocación. Me parece que la universidad tiene que ser gratuita, como siempre hemos pensado y tenemos en nuestro país la dicha de tenerla, igual que la salud pública, que es la más importante de Latinoamérica. No te creas que cualquiera tiene la salud pública que tenemos aquí en la Argentina y de la calidad que tenemos en Argentina. Pienso que deberemos mantenerla de la misma forma. Bueno, pero yo creo que hay una limitación. No podés poner en una universidad 5.000 chicos cuando la capacidad para enseñar es de 1.000 o menos. Claro, claro. Sí, entonces, ¿cómo haces? No hay lugar. Sí, es un poco la discusión que se ha dado, ¿no? Si realmente existe la infraestructura necesaria para lograr esta política que parece muy buena, sumamente inclusiva para aquellas personas que quizás no han tenido la posibilidad o que un examen de ingreso los ha dejado afuera y les hace perder quizás un año de estudio y demás. Lo que pasa es que también uno tiene que pensar de que el futuro profesional tiene que tener trabajo. Entonces, va a tener que vivir de esto. Y es muy difícil en una población tan grande médica que pueda distribuirse. Eso sí, tenemos una problemática en la distribución de los profesionales. O sea, no todo el mundo está dispuesto a irse a un pueblo del norte de la provincia o irse a La Pampa. Claro, sin duda. Bueno, ¿se acuerda que alguna vez a Favaloro lo lapidaron por haber hecho el comentario que si cerraban las universidades de medicina 2 años, a este país no le iba a pasar nada? Absolutamente, es cierto. Porque yo lo escuché en mi decano, en la época mía, si cerraban la universidad por 10 años, no iba a pasar absolutamente nada. Por 10. ¿Y las camadas de los 2 o los 10 años de chicos que quieren estudiar medicina? No, por eso quiero decirte, mirá la mentalidad de esa época súper conservadora, en ese momento gobierno militar, ellos decían, el que viene acá a estudiar viene porque quiere y nosotros vamos a hacer lo que queremos. Así que ahora totalmente, nada que ver, es una cosa, ahora realmente desde la época desde el año 73 que las cosas cambiaron, en la universidad mía por lo menos. Y doctor, una pregunta le hago respecto a lo que estaba charlando recién. ¿Cuál es la diferencia de rendir un examen, que con un examen de ingreso te dejen afuera de la universidad, con después el desafío que tenés de tener que aprobar las materias para poder recibirte de médico? ¿Por qué le parece mejor que el que rinda mal no pueda estudiar que no? Si total no se va a recibir, si el que es malo y no tiene vocación no se va a recibir de médico seguro. Va mucha gente, aunque no lo quieras creer, más del 50% de la gente que va a la universidad es por inscribirse, por lo menos en mi época. ¿Es qué? Por inscribirse en una universidad. Ajá. Y por decir, bueno, quiero ser médico. ¿Te crees que todo el mundo cree que es una pavada ser médico? Y bueno, yo creo que no tenés espacio físico, a eso me refiero. O sea, hay 1.000.000 de universidades de medicina, Tucumán, Corrientes, no sé, en Formosa no hay, pero hay facultad de medicina en Córdoba, en Mendoza, en Santiago del Estero, tenés en el sur, en La Plata, en Buenos Aires tenés un montón privadas y públicas, Rosario, Santa Fe, Rafaela todavía no, pero tenés universidades, facultades de medicina en todos lados, ¿no? ¿Y cómo es el perfil del egresado de medicina? ¿Del egresado? Del egresado, sí. Si están quizás capacitados para atender no solamente las cuestiones que tienen que ver con la propia medicina, sino también otros requerimientos de la sociedad. Se han conocido muchos casos también de inseguridad. Socioculturales. Claro, socioculturales, tal cual. Yo creo que la problemática es muy seria porque, sobre todo en la facultad nuestra, me refiero a la ciudad de Santa Fe, la formación del estudiante es con un programa totalmente nuevo, canadiense, que no me impresiona como que sea lo más justo, ni tampoco ellos están como integrador, es como que integran una materia junto con otra, en una sola. Suponte, el mate, bueno, vamos a estudiar el mate desde el punto de vista de cómo está pintado, quién le hizo esto, quién puso la yerba, quién puso la... no era así, o sea, vos vas a estudiar medicina, tenés que estudiar
paso por paso las cosas que corresponden. No podés ir estudiando anatomía por una fracción así, más otra fracción acá, o más otra fracción luego, y en otro año otra cosa, y fisiología aparte, aunar la anatomía. O sea, es un programa muy raro. Las conclusiones es que el tipo que termina de estudiar medicina, que se recibe de médico, debería o debe hacer una formación posgrado. O sea, la formación posgrado de lo que nosotros llamamos las residencias médicas. Claro. La residencia médica para cualquier especialidad, para cualquier cosa, para clínica, para cirugía, para neurocirugía, para lo que sea. Neurocirugía que ahora se pasó a denominar neurointervencionismo. No. Yo soy neurocirujano y neurointervencionista. Ahí está. Hago dos cosas. ¿Cuál sería la diferencia? No, el neurocirujano es el que se dedica a hacer cirugía de todo lo que es la parte del sistema nervioso. Yo la hacía, en un determinado momento dejé de hacerlo porque me interesó y me apasionó poder hacer el neurointervencionismo. El neurointervencionismo es a través de las arterias o de las venas que podés tratar problemas de origen vascular. En el cuello, en el cerebro, en la médula, pero son vasculares. No podés tratar un tumor por vía endovascular. Claro. Se llamaba antes neurocirugía endovascular, pero bueno, pasó el tiempo, intervinieron neurólogos que no eran neurocirujanos en esta especialidad y se empezó a llamar neuroradiología intervencionista. ¿Cómo estamos? Dale. En algún momento se dijo, que escuché por ahí, que para determinar la vida de las personas o cuánto le queda a uno de vida y demás, hoy lo que se analiza y se estudia es cuán limpia tenés las arterias, ¿no? Básicamente cuán sana tenés esos conductos, y es así, ¿no? Tal cual. A ver, hay una metodología muy simple, te pones un aparato para la presión, iba a decir un esfingomanómetro, pero la gente no iba a entender nada, un aparatito para la presión, te cerrás, lo pones a máximo, cosa de que cerrás la arteria radial, se hace un Doppler de la arteria radial previo, se cierra y se hace un Doppler después que abrís y vuelve nuevamente la sangre. Teóricamente eso hace ensanchar la piel interior de la arteria. La arteria, imagínate un tubo, tiene un montón de capas y la capa interior que se llama endotelio. Es la piel interior de la... Bueno, la piel interior es en ese momento de isquemia que vos le provocás durante 5 minutos, aumenta de tamaño, de grosor, aumenta de espesor. Pero rápidamente, en las personas que no tienen problemas arteriales, se recupera. Cuando vos tenés un problema arterial, eso se engrosa y no vuelve rápidamente a su espesor habitual. Eso es una manera de medir cómo están tus arterias. Pero lamentablemente el problema arterial es el problema que deteriora todo. Si vos no tenés unas buenas arterias en el cerebro, estás liquidado, porque el cerebro es el que maneja el organismo. Y si el cerebro no está bien irrigado, no tenemos buenos neurotransmisores, no tenemos buena oxigenación, no tenemos la llegada de nutrientes al cerebro, no sirve nada, porque todas las órdenes vienen desde allí. Y vos sabés que todo órgano y todo organismo funciona con órdenes, con las órdenes del sistema nervioso central. ¿Juani? No, pensaba, mezclando los temas que veníamos charlando, digo, si uno tiene que decir cuáles fueron los bastiones de la Argentina de estos últimos años, mencionamos la educación pública, la salud y la calidad de profesionales que tenemos en Argentina. Uno escucha habitualmente médicos argentinos triunfando en todo el mundo, y quería preguntarle cómo está eso hoy. Digo, ¿es realmente así? Digo, la medicina argentina continúa siendo un bastión a nivel internacional. Lo escuchaba el otro día en una entrevista al doctor Manes, que hablaba de lo que fue Favaloro, digo, de cómo se fue, más allá de que por ahí el Estado, en el caso de Manes concreto, él puso como un centro de estudio del cerebro, digo, y avanzó mucho en ese sentido, pero lo que encontró es que el Estado no, o por lo menos no estaba invirtiendo en eso, y a través de privados lo lograron. Digo, sigue siendo una cuna de grandes médicos y un bastión de la medicina en la Argentina para el mundo. No voy a elogiarme, pero quiero decirte que la Argentina contamos en estos momentos con un nivel internacional superior a muchos países de primer mundo. O sea, superior por lejos. ¿Nivel internacional qué sería?
Con Europa, Estados Unidos, China, lo que quieras. Trabajando afuera, digamos. Sí, 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 o trabajando afuera o desde la Argentina. O desde Argentina. Claro, o sea, hay servicios en Buenos Aires donde yo me formé, donde se trabaja muchísimo más que en cualquier otro servicio del mundo. ¿Y por qué es eso? Digo, ¿cómo se explica Porque la que la capacitación Argentina del sea médico referente? argentino es diferente. O sea, la capacitación del médico argentino tiene menos problemática y el médico argentino es creativo. O sea, es como un arte. En los otros países te enseñan, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, vos tenés protocolos, donde no te podés salir del protocolo. O sea, si vos ves que el paciente se está muriendo y bueno, no podés hacer más nada que no salirte de ese protocolo, el médico argentino hace otra cosa, inventa y lo saca. La protocolización es una estructuración que sirve solamente para las estadísticas. Todo lo que es protocolo y dejar libre la mente al arte, a poder definir cosas, bueno, yo creo que es muy grande. Tiene mucho que ver con una característica propia de los argentinos. Es una característica propia. Aparte Salirse del libreto. Salirse del libreto. Aparte de las facultades son así. Nuestra facultad de medicina, por lo menos en mi época. Están adaptadas a la Argentina. Claro, Sí, aparte, gente de primerísima línea. Donde yo me formé, don Pedro Liric, en Buenos Aires, es el centro, uno de los centros más importantes del mundo. ¿Y cómo acompaña el Estado esto? Digo, porque esto tiene que ser acompañado con el Estado. Todo, el Estado, yo te digo, ha cambiado. Desde que yo estoy en la parte pública, yo trabajo en el hospital público, desde que estoy en la parte pública, inicié de todo. Fui instructor de residentes, fui médico de planta, bueno, ahora soy subjefe del servicio. Siempre se acompañó en menor o mayor medida, pero siempre el Estado estuvo presente. Tanto provincial, nacional, yo conozco hospitales de la capital federal, del Gran Buenos Aires, que están en la primera línea. Obviamente, no tenés los recursos que tiene a lo mejor un lugar privado como es. Claro. Por ejemplo, el FLENI. Claro. El FLENI, que bueno, pero en todos lados se cuestionaba, porque resulta que el director del FLENI termina estafando al FLENI y llevándose 20 millones de dólares. Claro. Y Pérez Compán lo descubre, le pone una auditoría y lo terminan echando. Claro. Así que bueno, quiero decirte, los hospitales están en perfectísimas condiciones y te digo, y vuelvo a reiterarlo, y esto me parece muy importante, la medicina pública en la Argentina es la única importante en Latinoamérica. No tenés, desde México para abajo, no tenés nada. Y la medicina en Estados Unidos no existe. Claro. No Existe existe. lo que se llama el Si no seguro tenés- médico. El seguro médico. Claro. Si no tenés plata, aparte, si no tenés plata, te tenés morís que en la morir. camilla, sí. ¿Te acuerdas de la película esa, Mr. Q? Sí. Bueno, a Mr. Q le dijeron, no, che, tu seguro no le alcanza para que lo operemos a tu hijo. Para salvar a tu hijo, básicamente. Te lo tenés que llevar a tu casa que se muera. John Q. Sí. John Q, esa. Denzel Washington. Te lo tenés que llevar a que se muera. Y hizo una mención a Cuba, doctor. Lo toma como un hecho aparte. Sí, Cuba lamentablemente tiene una medicina muy avanzada en estudios, pero lo que pasa es que le carece de infraestructura. Claro. La gente es muy capaz, muy instruida, intelectualmente fantástica, Ajá. pero no tiene los recursos que obviamente, bueno, espero que ahora con todo esto Sí, que se están termine la acercándose a guerra. Estados Unidos se abra un poco y mejoren nuestros hermanos Pero a cubanos. nivel de capacitación sí. Sí, capacitaciones intelectualmente son fantásticas. Discúlpame, Héctor, el doctor Musecchio es presidente de la Fundación de Cobertura del Aneurisma Cerebral, una organización sin fines de lucro que ya lleva más de 6 años en la región. Doctor, hablar de aneurisma cerebral, ¿es lo mismo que hablar de accidente cerebrovascular? No. El aneurisma cerebral es una de las causas que provoca un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es una patología bastante más compleja. Tenemos accidentes cerebrovasculares que son hemorrágicos porque son producto de la ruptura de una arteria que puede ser arteriosclerótica o la ruptura de un aneurisma cerebral que es una malformación congénita o una malformación arteriovenosa. Eso provoca hemorragia dentro del cerebro o por fuera del cerebro. Y después existe el accidente cerebrovascular isquémico, que es el que se produce porque una arteria se tapa, ya sea porque se le creó una pequeña capa de colesterol, más un poco más de calcio y qué sé yo, achicó su calibre y se termina tapando. O porque vino un coagulito que está dando vuelta por la circulación y llega a una arteria y la tapona. Todo ese territorio del cerebro queda sin circulación, por eso se llama isquemia. Cuando la isquemia
llega a la lesión definitiva se llama infarto. Uno quizás lo relaciona esta patología con personas en edad quizás un poco más avanzada, pero la semana pasada fue noticia un ACV que tuvo Joaquín Furriel, un actor muy conocido a nivel nacional e internacional, pero se han conocido otros casos de accidentes cerebrovasculares en personas de 20, 25 años. Sí, sí. ¿Cuál es un poco la raíz de toda esta situación? Mira, se han aunado, primero que nosotros hemos aumentado la población. Y segundo, que hay factores de riesgo que están, diríamos, que son nuevos factores de riesgo donde aparece la droga, por ejemplo, que provoca arteritis y que provoca lesiones muy importantes en las arterias del cerebro. Pero ¿Qué droga, doctor? la cocaína. La cocaína. La cocaína y la marihuana en exceso también produce lo mismo. Ajá. Y cualquier otro tipo de droga. ¿Qué produce? Arteritis. La arteritis es una inflamación de la arteria. La arteria se inflama y se desnaturaliza y provoca una obstrucción o una ruptura, diríamos, las paredes se ablandan para que la gente entienda y se puede romper esa arteria o puede taparse. Y además lesiona la microcirculación, o sea, las pequeñas arteritas que van al cerebro. Eso es lo que te produce la muerte de las neuronas. Cuando se habla de drogas blandas y drogas duras, que por ahí se hace la separación, ¿no? Si se Sí, marihuana sí. es una droga blanda, la cocaína es una droga dura. Respecto a esto, específicamente de lo que estamos hablando, porque después hay otras circunstancias y otras características. Respecto del cerebro particularmente, ¿también, Dios, se hace esta distinción o no? ¿O son igual de peligrosas? Son igual de peligrosas. Por eso te dije la marihuana en exceso. La marihuana no es adictiva, tiene una diferencia, o sea, no produce adicción. Vos podés dejarla, agarrarla de nuevo, según tu problema psiquiátrico que tengas. O sea, porque fuma o algo para sentirse bien o se pone una droga, es porque psicológicamente no está bien. Esa es mi opinión personal. Pero bueno, una droga dura, como es la cocaína es adictiva, claro, y entonces te va a lesionar mucho más rápidamente que la marihuana. Porque eso es adictivo y es cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y llega un momento en que te destruye el cerebro rápidamente. ¿Qué papel juega el estrés en todo esto, doctor? Bueno, mirá, quería explicar un poquito el tema del aneurisma cerebral. Sí, adelante. El aneurisma cerebral produce, es como que lo que hablábamos hoy, la arteria es un tubo. En un lugar de ese tubo, en lugar de tener todas las capas, una de las capas más importantes no está. Entonces el jet sanguíneo en forma permanente, el latido, va provocando un globito que se va desarrollando en la pared de la arteria, en base a las otras paredes que son mucho más débiles. El globo se hincha y como todo globo, cuando vos lo soplás, ¿por dónde se rompe? Por el fondo, que es la parte más finita, claro. Es la parte más débil. Entonces provoca lo que se llama una hemorragia subaracnoidea, el famoso derrame cerebral. Eso es una urgencia, es una emergencia, porque si se rompió y transitoriamente lo tapó el cerebro o le generó una pequeña capa de fibrina que no es pared, vuelve a romperse rápidamente. Claro. Entonces es una emergencia, hay que taparlo cuanto antes, hay que ocluirlo y excluirlo de la circulación. Entonces eso es una emergencia, así como es una emergencia también la oclusión de una arteria cerebral. En las primeras épocas que yo empecé a hacer neurocirugía, el ACV, venía uno que se le tapaba una arteria y no tenía solución. No tenía solución. Es decir, bueno, como dijo el cordobés, te tenés que morir. Le dijo al amigo. Bueno, ahí era así. ¿Te pasa algo así? Ahora no. Ahora tenemos un tiempo. Tenés una isquemia cerebral, empezás a no poder hablar, o se te paraliza el brazo derecho, o el brazo izquierdo, o empezás a ver doble, o no ves en un ojo, o empezás a estar confuso, o se te tuerce la boca, o empezás a ver doble. Todas esas cosas que es que vos lo podés pesquisar como amigo, porque donde te sucede un accidente cerebrovascular, o te sucede solo, o te sucede en una reunión de familia, o en una reunión de amigos, o con alguien adelante. No te sucede dentro de un sanatorio con 5 médicos alrededor. Claro. ¿Está? Entonces, cuando te sucede el accidente cerebrovascular, alguien tiene que pesquisar que estás mal. Entonces te dice, a ver, mirá, tenés la boca torcida. A ver, sacá la lengua. ¿Cómo te llamás? ¿Dónde estamos? Estirá los bracitos para adelante, cerrá los ojos, estirás los brazos y se le cae un brazo, tiene una parálisis o una semiparálisis. Entonces eso es una emergencia. Tenemos entre 3 a 6 horas para detectar qué tipo de accidente vascular es, dónde está ubicado, en qué localización y poder resolverlo. Porque ahora se pueden sacar los coágulos del cerebro.
o sea, lo podés aspirar, podés, si es una estrechez por una estenosis, así porque tiene colesterol, le podés poner un stent, y el stent te abre el calibre de nuevo y volvés a tener la recuperación, que es lo más importante, porque decíamos, el ACV, segunda causa de muerte, primera causa de invalidez en el mundo. Entonces, si uno trata de recuperar el ACV isquémico, primera causa de invalidez. Primera causa de invalidez en el mundo. Entonces, si vos podés recuperar un tipo que tiene un ACV, que tiene una hemiplegia y que en 6 horas le podés desobstruir la arteria, para decirlo así, es fantástico. En el mundo actualmente, en los países serios, como el nuestro también, podés hacer este tipo de terapéutica, desobstruir la arteria y recuperar hasta casi un 60% de los pacientes que tienen un ACV obstructivo, o sea, un ACV isquémico. Y por supuesto los aneurismas hay que tratarlos cuanto antes. ¿Hay algún tipo? La entrevista que usted decía, la pesquisa médica le llama usted, sí. la entrevista que uno puede hacer con el paciente ahí en el primer momento. ¿Se puede sumar un diagnóstico por imágenes? ¿Sirve de algo? No, obviamente. La pesquisa ahí inmediata, 911, o la emergencia, o el 107. Pero ya en el sanatorio o en el hospital. No, lo primero que se hace, diagnóstico ingresa. Sí, lo primero, vos ingresás al paciente y lo primero que tenés que hacer es una tomografía. A ver, con la tomografía vos discernís si es una hemorragia o es un ACV isquémico. Si no hay signos de hemorragia en la tomografía, inmediatamente se tiene que hacer una angiografía de todos los vasos cerebrales. ¿Y cuánta vida tiene la tomografía? ¿30 años debe tener o menos? Digamos que existe como tal el diagnóstico. En el año 76 se colocó el primer tomógrafo en el Fleni, el viejo Fleni, en la Argentina. Ya tiene 40 años. Exactamente. Voy a rescatar la pregunta que decía Sergio porque me parece muy interesante. ¿Qué papel juega el estrés al momento de producirse este tipo de patologías? Porque se habla también del estrés como la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Claro. Dos cositas. El ACV hemorrágico, 20%. ACV isquémico, 80%. Nosotros tenemos un bagaje detrás nuestro que es el bagaje de la herencia, todo lo hereditario. El que tiene detrás un abuelo, tíos, padre, cercanos que habitualmente han tenido un problema vascular, cerebral, cardíaco, lo que sea, tiene que ser una persona precavida, estudiarse desde joven, saber que no va a tener problemas cardiológicos, que no va a tener problemas de hipertensión arterial. Porque hay un módulo que se llama, es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico abarca varias enfermedades. Diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, estrés, cigarrillo, droga, falta de actividad física. Todo ese síndrome metabólico hay que bajarlo a los límites normales. La diabetes a límite normal, sabemos que la diabetes es la única enfermedad que ataca las arterias en forma directa. Te produce de todo lo que quieras. Ceguera, polineuropatía diabética, polineuritis en todos lados, te va liquidando el riñón, lo que quieras. Diabetes, la hipertensión arterial es riesgosísima, porque si tenés cualquier eventualidad se rompe una arteria en el cerebro, en donde sea, o se taponan las arterias del corazón. La hipercolesterolemia. Todo eso hay que tratar de minimizar para que los riesgos sean mínimos, para que vos no tengas la posibilidad de tener una ACV. Y a partir de los 40 años, yo creo que todo el mundo tendría que tomar ácido acetilsalicílico 100 miligramos, todos los días. ¿Qué es eso? Claro. Es una aspirina, ¿no? Parecía un Una trabajo. aspirineta. Una aspirineta por Una día. famosa aspirineta por día. Con lo ricas que son las aspirinetas. Y son ricas, ¿viste? Vos pariste comer varias. Sí, Y otra de las cosas... Pero eso sigue siendo, porque en algún momento es un mito, no es un mito. No, no es un mito. Ningún mito. No, Una esto por está día, comprobado, una por día. una por día, está comprobado científicamente en todos lados. Ahí está. Y con respecto a lo que vos me decías del estrés, hay un trabajo americano que salió hace muy poco, donde dice que el paciente, los trabajadores que están en las oficinas con mucho estrés de trabajo laboral y que tienen una vida sedentaria, obviamente, porque están en una oficina, Claro. tienen un 24% más de posibilidad de hacer un accidente cerebrovascular. O sea, actividad física y cuidar el corazón sería esa Exactamente, receta. la hipertensión arterial, cualquier cosa que tengas, tenés que hacer una actividad física, no te digo que vayas a hacer pesas. No, pero No, algo, la algo. caminata 3 veces por semana. Caminar 3 veces por semana, eso. Doctor, Caminar 3 veces por semana. La última, cortita.
más allá de esos síntomas que usted daba, por ejemplo, de aneurisma, de la boca torcida, digo, ¿hay algún, porque todo el mundo dice que el cuerpo avisa de alguna forma, hay alertas. Sí. Digo, ¿hay alguna forma o qué tipo de alertas nos da el cuerpo en la vida cotidiana? Digo, que muchas veces, o usted ha recibido pacientes, vos sabés que hace un año sentí un calambre en el brazo y lo dejé pasar. Eso, no tenés que dejarlo pasar. Claro. No tenés que dejar pasar que un día se te hizo un hormigueo en el brazo y no sabes si es una contractura muscular cervical o tuviste un problema cerebral. La gente que tiene por ahí una pérdida de visión transitoria, no le digo, se le pasa a los segundos y lo toma como si fuera tal cosa. Los dolores de cabeza fuerte también. Los dolores de cabeza. O sea, habitualmente el dolor de cabeza de la Están hablando de mí, me parece. El dolor de cabeza. Ya tenemos a qué derivarle. Estoy sumando, Héctor, todas y tengo todos los cuadraditos. Todo lo que dije lo tiene. Todavía no dijeron fumar, que ahí le agregarle uno más. Mirá. Sí lo dije, vamos. No Sí, lo escuchaste. Y dejo otras cosas también. Nahuel Sota, lo que pasa. No, muy importante. El dolor de cabeza de la ruptura de un aneurisma, salvo que sea una ruptura mínima y que sangre en pequeñas etapas, pero la ruptura de un aneurisma cerebral se llama en estallido, es una cefalea en estallido, porque es como que se explota algo en la cabeza y es tremendo y te provoca vómitos y te puede provocar una pérdida de conocimiento rápida, porque la sangre actúa como es una meningitis, o sea, irrita las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y provocan un dolor tremendo. Bueno, pero la conclusión, hay que cuidarse para prevenir todo esto. Hay que saber qué pasó con nuestros antecesores, los padres, nuestros abuelos, para poder ir al médico correcto, ir a un clínico. Hay que cuidarse, en realidad hay que cuidarse. Y después la otra conclusión es que una vez producido esto, siempre es una emergencia. Tanto sea una hemorragia como una isquemia. Y la isquemia tenemos un tiempo, es entre 3 y 6 horas, que podemos recuperar un individuo que puede quedar secuelado y lo podemos recuperar a la familia, al trabajo, a la sociedad. Social, seguro. Obviamente. Doctor, muchísimas gracias. Una consulta, Chechu, sí. muy breve, porque estamos hablando de mitos. Es muy breve. ¿Es cierto que el médico es el peor paciente? No. Hay algunos médicos que son bastante miedosos. Yo no tengo esa característica. Muy bien. Habla por él, está muy bien, está muy bien. Doctor Musaki, muchísimas gracias. Gracias por la claridad, doctor. Sí, Me gustó el doctor aparte... Musaki. ¿Puede venir mañana, doctor? No, pero me encanta. Pero aparte ¿En obra social, Héctor? da para hablar muchísimo, ¿no? Es un tema Es que un también tema amplísimo, está muy... Muy bueno, muy claro. Desgraciadamente Además, muy forma parte de la agenda de noticias y más cuando se conocen estos casos de gente muy joven. Entonces está bueno escuchar estas recomendaciones, hacer ejercicio, cuidar el corazón, tomar mucha agua, comer sano y así de fácil nos cuidamos y prevenimos un montón de El patologías. asado no está prohibido, doctor, ¿no? No, una vez por semana no, por Ahí supuesto. está, perfecto. Vamos